Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Qué lindas son las semanas cuando comienzan el martes. Hoy es martes 19 de enero. Estamos saliendo en directo a las 10 de la noche todavía. En un momento voy a conversar con el brillante abogado, jurista venezolano Carlos Ramírez, el popularmente conocido como Doctor Ley. El Doctor Ley. Nadie sabe mejor las leyes, la Constitución venezolana que el Doctor Ley, Carlos Ramírez, que va a explicarnos cuáles son las alternativas legales, constitucionales, para salir de Maduro este mismo año 2016. Cómo la Asamblea Nacional puede remover al dictador Maduro del cargo que usurpa, en fiel cumplimiento de la Constitución que Chávez mandó hacer a su medida el año 99. Antes, brevemente, la actualidad. Maduro hoy, martes, salió quejándose porque el precio del petróleo sigue desplomándose. Maduro es un hombre que convoca la mala fortuna. Todo le sale mal. Parece que le hubieran hecho un maleficio. En las épocas de bonanza de Chávez, el petróleo llegó a estar a 108, 110 dólares por barril. Ahora está a 22 dólares por barril. Hay una sobreoferta de petróleo. Irán va a entrar al mercado global porque le han levantado las sanciones. Por consiguiente, es muy probable que el petróleo siga bajando y Maduro lloriquea así. La guerra del petróleo, los factores geopolíticos han llevado el ingreso nacional fundamental en divisas de un precio aceptado, asimilado por la economía internacional y justo de 100 dólares el barril, inclusive un precio que permite la investigación, la inversión a futuro para sostener la estabilidad energética del mundo a un precio como el que amaneció el día de hoy de 22 dólares el barril. Y seguirá bajando, lo cual es muy bueno, porque a nosotros que echamos mesocrática, modestamente gasolina en nuestros automóviles usados de segunda mano, nos conviene que el petróleo baje porque la gasolina baja. Al dictador Maduro le hace daño, casi mejor, enhorabuena. Si antes ellos recaudaban 100, ahora recaudan 22 y pronto van a recaudar 18, porque Estados Unidos con el fracking ha desbaratado completamente la mafia global del petróleo. Y además los países árabes tienen ahora una rivalidad encarnizada, sobre todo los países del Golfo con Irán, los países sunitas contra el país chiita, que es Irán. Bueno, Chávez en sus épocas de gloria y esplendor se jactaba de que a él no le importaba un pepino el precio del petróleo. Claro, decía eso cuando el precio del petróleo estaba por las nubes. El precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. No, compadre. Increíble cómo la gente aplaudía al dictador charlatán ya extinto, Chávez. Aquí en Mega siento mucho yo decir que mi salario está atado al precio del petróleo. Se han cogido 5 veces el precio del petróleo y el mío se ha achicado proporcionalmente también. Me temo que seguirá bajando. Bueno, así son las cosas. O te adaptas o mueres. El fin de semana Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, fue con sus 2 hijos y con su suegra a visitarlo. Pasó por una humillación inenarrable. Ella ha tenido el coraje de describirla en NTN 24. Me mandaron a quitar los zapatos, el pantalón, la franela, las medias, la pantaleta, el sostén. Yo tenía la menstruación, me mandaron a quitarme el modes, me quitaron toda la ropa, me mandaron a voltearme, me revisaron el modes usado por mí y yo no podía creer lo que estaba pasando. Y yo les decía, son 2 testigos de lo que a mí me están haciendo. Que en el canal del Estado dicen que es mentira, que a mí no me desnudan. Me están desnudando, empecé a gritar. Me están desnudando otra vez. Me quitaron hasta la pantaleta. Tienen el modes que estoy usando. La militar tiene el modes en la mano. Lo grito porque quiero que hayan testigos en esa cárcel.
y salí. El coronel siguió discutiendo. Me decía que era mentira, que me estaban desnudando. Seguía peleando, seguía diciéndome que por qué yo vengo a esa hora a la visita, que por qué los viernes no voy a visitar a Leopoldo, que yo no estoy pendiente de mi relación matrimonial, que yo no estoy cuidando a Leopoldo. Empezó a meterme casquillo, como decimos aquí en Venezuela, de cómo yo estoy llevando mi visita familiar. Y yo simplemente me quedé tranquila y callada, respirando profundo, porque lo que buscan es eso, es provocarnos, es buscar que nosotros caigamos en esa agresión que ellos tienen todo el tiempo contra nosotros y que la hemos vivido durante 2 años. Qué horror, qué infamia. Cabello y Maduro están reescribiendo la historia universal de la infamia. Algún día van a pagar estas indecencias y estas desvergüenzas, ¿eh? Algún día las van a pagar. Algún día probablemente ellos van a estar confinados en alguna cárcel como Ramo Verde. Ellos y sus abyectos, repugnantes lugartenientes, como el coronel que dirige esa cárcel, que también ordenó que la mamá de Leopoldo, en presencia de sus 2 nietos menores de edad, se desnudara. Y me obligaron a entrar con los niños. Los niños no tenían que entrar. A los niños los protege la ley, la LOPNA. Ellos se tienen que quedar afuera. Y lo máximo es que le quitan los zapatos. Los obligaron a entrar. Entré. Me pidieron lo mismo que a Lilian. Quítese los zapatos, quítese las medias, quítese el pantalón. Me desnudaron completa. Yo tenía a mi amada Manuela al lado mío. Y ella no podía creer lo que le estaba pasando a su abuela. Manuela, con sus 6 años, con una gran madurez, pero sorprendida, y lo que me daba tanta tristeza, era la cara de Manuela que me repasaba, de arriba abajo, de mi cabeza a mis pies. Esa es una imagen que yo se la quiero borrar a Manuela. Yo no quiero que Manuela recuerde que su abuela la desnudaron. Le mandaron a abrir las piernas y me dijeron, abra más las piernas. Yo quiero que Manuela borre esa imagen. A Lilian y Antonieta, nuestra solidaridad. Algún día el pueblo de Venezuela, el noble pueblo de Venezuela, las va a desagraviar de estas infamias que han tenido que sufrir el fin de semana. ¿Quién es el coronel que dirige Ramo Verde y que cumple estas órdenes tan sucias, repugnantes de Cabello y Maduro? Se llama José Viloria Sosa. Esta es su cara. NTN24 pudo establecer quién es la autoridad que está a cargo de la cárcel militar de Ramo Verde. Se trata del coronel José Viloria. Este hombre es el director del lugar donde se encuentra detenido el opositor Leopoldo López. Es quien ordena las requisas y el ingreso a la penitenciaria. Lilian Tintori, aludiendo a este coronel José Viloria, le preguntó, ¿y usted no tiene hijas, no tiene esposa, no tiene mamá o suegra? ¿Le gustaría que a las mujeres de su familia las trataran como nos han vejado a nosotras? Coronel, usted tiene madre. Coronel, usted nació de un vientre de una madre, como mi suegra, que es la mamá de Leopoldo. Usted tiene hijas, usted tiene sobrinas, usted tiene abuela. Imagínense por un momento, coronel, que a sus hijas, que a su esposa, que a su madre la requisen como nos requisaron a nosotros ayer. ¿Qué pensarán ellas? Que usted nos hizo eso ayer. ¿Qué pensarán ellas? Que usted ayer nos trató así y que recibe órdenes porque usted es un verdugo de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. ¿Qué pensarán sus mujeres, coronel? Mujeres como nosotras, mujeres como las mismas mujeres que le hacen lo mismo que me hicieron a mí ayer y a mi suegra ayer, todos los días en los penales, todos los días en las cárceles venezolanas, los familiares de los presos políticos y los familiares de los presos comunes, esas mujeres. Muy bien dicho, Lilian Tintori. Qué manera de agigantarse ante la adversidad. Mis respetos, Lilian. Algún día este oscuro coronel Viloria va a pagar sus abusos grotescos, ¿no? Los va a pagar. Algún día
él va a estar también encerrado en un calabozo por haber hecho estas cosas absolutamente viles, ¿no? Viles, que rebajan la condición humana, por este ensañamiento cruel con dos mujeres inocentes que van a visitar a un familiar que no debería estar preso tampoco. O sea, que es un abuso sobre otro y otro. Sobre esa pirámide de abusos, algún día los que están arriba van a caer. Yo creo que pronto, y de eso vamos a hablar en un momento con el doctor Ley. En Chile, en Santiago, en el Congreso, un diputado llamó cobarde a Maduro y no retiró sus palabras. Maduro no respeta los derechos humanos, él, ¿no es cierto?, ejerce una actitud agresiva en contra de los opositores, está procediendo a vejar a mujeres de opositores y eso es inaceptable. Y quiero señalar lo siguiente, la presidenta de Chile ha sido la única jefa de Estado latinoamericana, la única, que le envió un mensaje a Lilian Tintori por la preocupación del gobierno de Chile frente a al riesgo de su integridad física. La presidenta Bachelet también sufrió en carne propia lo que son los atentados a los derechos humanos. Y por lo tanto yo eso lo valoro. Y hoy día, en este Twitter directo a él, al señor Maduro, le he manifestado lo que pienso y lo que piensan la mayoría de los demócratas de nuestro país. Pues sí, hay que ser muy cobarde para ordenar a estas dos mujeres a que se desnuden y a humillarlas de esa manera tan ignoble. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el diputado porque yo creo que el presidente argentino Macri ha sido mucho más duro con la dictadura venezolana de lo que pueda haber sido la presidenta chilena Bachelet. A mí me parece que la señora Bachelet ha sido suave con la dictadura de Caracas. Y en cambio, Macri, el presidente argentino Macri, ha sido más bien severo en tomar distancia de la dictadura de Maduro y Cabello. El viernes pasado ocurrió un espectáculo bastante desusado en Venezuela tras 17 años de chavismo. El dictador Maduro fue a rendir cuentas al Parlamento, pero el Parlamento está dominado por 2/3 partes, 112 diputados de la oposición. Y un prominente líder de la oposición, el señor Ramos Salub, es el presidente de la Asamblea Nacional. Habló Maduro, todo lo previsible, no va a rectificar la catastrófica política económica, sigue echándole la culpa de todo a los Estados Unidos y a la oligarquía. Y luego le tocó el turno a Ramos Salub. Y Ramos Salub, con una curiosa mezcla de firmeza y sentido del humor, de lucidez y al mismo tiempo de jovialidad, encontró la manera de ser muy persuasivo. Y aludiendo a los 43 muertos que ocurrieron en Venezuela cuando Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma exigían la caída del dictador Maduro, con toda razón Ramos Salub dijo que por lo menos 40 de esos 43 muertos eran jóvenes, estudiantes, opositores al régimen, y que fueron abatidos por matones, sicarios a sueldo de la dictadura. La ley de amnistía, presidente Maduro, la ley de amnistía. Van a tener que escuchar lo que voy a decir. Si no les gusta, o se tapan los oídos o se van. Pero lo voy a decir porque nosotros escuchamos con mucho respeto al presidente Maduro y yo voy a expresar aquí las cosas que voy a expresar. A mí los críticos no me desbalancean, yo tengo kilometraje. Presidente Maduro, la ley de amnistía, la ley de amnistía. Yo he escuchado casi con ese retintín que los 43 muertos fue como que si los hubiera asesinado la oposición. No se angustien que voy a decir lo que voy a decir. Hubo 43 muertos. El tal muerto de La Guaya fue uno. El muerto del francotiro fue otro. Pero ¿quién reprimió las manifestaciones? Solo podía reprimirlas quien tenía las armas, el monopolio de la fuerza, el Estado, la dictadura, desde luego. Esta fue una carnicería de los matones de la dictadura contra los jóvenes estudiantes de la oposición, en Caracas, en toda Venezuela. Ahora, que un par de matones chavistas murieran en circunstancias no debidamente esclarecidas, no exonera de culpa al gobierno autoritario de Caracas, que ordenó reprimir a sangre y fuego las protestas de la oposición. Así son las cosas. Y Ramos Salub le está dando una clase de democracia a Maduro, porque la democracia consiste en que gobierna la mayoría, y, por cierto, Maduro ya no es mayoría, pero la minoría también ejerce una cuota de poder, también habla,
también se hace escuchar, critica, y la mayoría está obligada a oírla. Entonces Ramos Alup le dijo, va a salir la ley de amnistía, vamos a liberar a los presos políticos, le guste a usted o no. Porque aquí no podemos seguir hasta que no liberemos los presos políticos, que sí los hay, presidente, que sí los hay. Maduro es tan tonto que no se da cuenta de que a él le conviene liberar a esos 70 u 80 presos políticos. También Ramos Alup dijo que hay que corregir la política económica. Desde luego eso no depende de la Asamblea. Presidente, tenemos 17 años con este régimen, con este modelo, y por primera vez se llama diálogo. Grave, no se angustien, déjenlo nervios, tengan paciencia, tengan tolerancia, que de todas maneras, aunque no lo quieran escuchar, voy a decir lo que voy a decir. En estos 17 años, presidente, asidos a un modelo económico, a un modelo de desarrollo que no ha tenido buenos resultados, requería desde hace bastante tiempo rectificaciones y enmiendas. Basta de nominalismo. Plan A, plan B, plan de la patria. Presidente, y las consecuencias económicas son cada día peores porque el modelo se ha equivocado, el modelo es erróneo y ahí están las cifras, ahí están los resultados. Porque la inflación ya está en casi 300% y de 300% pasa a 1000% y es hiperinflación. Es decir, que Venezuela está a las puertas de la hiperinflación, una de las inflaciones más altas del mundo. Por último, Ramos Alup, con este estilo tan encantador, no se apuren, no se angustien, tengan paciencia, tomen aire, no se estresen. Igual voy a decir lo que voy a decir, que es un tono amigable, ¿verdad? Amigable. Te da el golpe, pero antes te aplica un poco de anestesia. Y entonces dijo, igual, el Congreso ahora, después de 17 años, va a ser autónomo, quiera usted o no. Usted sabe, presidente, y lo sabemos todos los políticos, que a veces hay que doblarse para no partirse. Pero que nadie se equivoque con que este es ahora un poder constitucional autónomo que va a debatir, va a legislar y va a controlar. Muy bien por Ramos Alup. Muy furioso con Ramos Alup porque él era quien ocupaba la presidencia del Congreso, pero ha sido desalojado y ahora es un diputado en franca minoría. El matón de Cabello dijo esto. Mire, si no fuese por la seriedad de una sesión donde viene el presidente de la República a dar su mensaje anual a la nación, yo hubiese pensado que estamos en un show de esos cómicos en la calle, ¿no? De esos que dan estos señores que llenan, van a unos sitios, a unos bares de noche, porque lo que hizo fue una cosa muy cómica, ¿no? Yo no vi nada de comedia en la intervención de Ramos Alup. Hoy martes, en Iowa, pasadas las 6 de la tarde, la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, que es una favorita del Tea Party, de la sección más conservadora del Partido Republicano, sorprendió a todo el mundo. Se presumía que iba a apoyar a Ted Cruz. De hecho, lo había apoyado el 2012 cuando Ted Cruz postuló a ser senador por Texas y ganó. Pero no, Sarah Palin abandonó a Ted Cruz y ahora apoya a Donald Trump. En lo que a mí concierne, esta señora está un poco chiflada y para mí tiene la misma autoridad intelectual que Laura Bozzo, pero hay un montón de gente que la ve con simpatía. Yo la veo con pavor. Despechado, pero disimulándolo, Ted Cruz, que suponía que iba a gozar del apoyo de su antigua amiga y aliada, Sarah Palin, que lo apoyó consistentemente el 2012, el 2013, dijo que, sin embargo, él sigue adorándola. Bueno, para terminar, NBC y el Wall Street Journal han lanzado la última encuesta nacional entre republicanos. Trump tiene 33% y Ted Cruz tiene 20%. De momento es una pelea entre los dos. Mucho más lejos está Marco Rubio. Es una pelea entre los dos. Cruz le ha ganado el forcejeo de yo soy el candidato macho latino a Rubio. Los dos son hijos de cubanos. Cruz de un cubano, Rubio de dos cubanos. Pero los dos son los candidatos latinos, apellido latino, ¿no? Cruz, Rubio. De momento el candidato latino que va adelante es Cruz. Y de hecho, cuando la pregunta es entre los votantes republicanos, Ted Cruz le gana a Donald Trump.
71% de la torta republicana apoyaría a Cruz. Solo 65%, pero también es bastante alto, a Trump. Y así están las cosas de momento, a solo 13 días de que comiencen las primarias. El 1 de febrero en Iowa, el 8 de febrero en New Hampshire y el 15 de febrero en Carolina del Sur, Nevada. Y luego los estados del sur. Seguiremos informando si seguimos al aire entonces. Vamos a la publicidad y luego va a estar con nosotros el doctor Ley, Carlos Ramírez, que va a explicar cuáles son las salidas constitucionales para desalojar del poder al dictador Maduro. No se lo pierdan, es un experto. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en directo y es martes 19 de enero y regresa hoy al programa el brillante abogado, jurista venezolano Carlos Ramírez, escritor además, conocido en YouTube porque tiene un programa muy sintonizado como el Dr. Ley. Carlos, buenas noches, gracias por volver. Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bastante bien, dentro de lo que se puede decir para un venezolano. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo fuera de tu país? Llevo 5 años acá. 5 años. Bueno, me imagino que estarás contento por el triunfo de la oposición el pasado 6 de diciembre. Claro, lo disfruté. Y tanto, ¿no? Cuéntanos, por favor, en la Constitución venezolana que tú has leído, que tú has estudiado, tú eres un experto, ¿cuáles son, ahora que el Congreso está dominado por la oposición, no sé si 112 o finalmente 109, ¿no? Pero amplia mayoría, ¿cuáles son las alternativas que tiene el Congreso para sacar a Maduro? La que yo conozco, la que me parece más expedita, es convocar a un referéndum revocatorio, que entiendo que se celebra después de cumplido la mitad del mandato, que sería el 14 de abril. Cuéntanos cómo sería esa opción, la del revocatorio, por favor. Sí, el revocatorio, Jaime, es una opción, como tú la dices, que se permite, lo autoriza la Constitución a la mitad, vencido la mitad del lapso para el cual el funcionario ha sido elegido. En el caso de Maduro, se cumple el día 14 de abril. 14 de abril. De manera. Te puedo interrumpir. Claro. Eso significa que no se puede convocar antes del 14 de abril, se tiene que convocar después. Tú sabes que, a propósito de esa pregunta, en la oportunidad en que se pidió el revocatorio a Chávez, sí, la oposición se puso a recoger la firma días antes de que se cumpliera el periodo y recogió una cantidad enorme de firmas, más de las que se requería constitucionalmente, y basado en que se recogieron extemporáneamente, el Consejo Nacional Electoral las invalidó. ¿Qué te parece? Por haber recogido las firmas días antes. Sí. De manera que nos quedó esa experiencia. Tendremos que esperar el 14 de abril. Pero eso significa entonces que no es el Congreso el que libremente convoca al revocatorio, sino que hay que recoger un número de firmas. Para el revocatorio se requiere ¿cuántas firmas? La participación popular. Entiendo que es 20%, el 20% del censo, del padrón electoral. Convoca, sí. Entonces, pero eso es un montón de firmas, porque son 19 millones de votantes, o sea, el 20% es mucha gente, son casi 4 millones. Bueno, pero si sacamos ahora casi 8 millones claro, de votos. Pero entonces hay que recoger 3.800.000 firmas, más o menos. Más o menos. No sí. es que el Congreso de manera autónoma convoca el revocatorio. No. La Asamblea Nacional puede hacer otras cosas, pero el revocatorio está reservado a la convocatoria popular. Ya, entonces hay que recoger el 20% de la cantidad de votantes inscritos en el registro, sí. Sí. Una vez que se recoge, y que se sepa, no se están recogiendo firmas ahora en Venezuela para ir a un revocatorio. No se está recogiendo. No, nos quedó esa experiencia de no recoger anticipadamente firmas. Por lo tanto, estando ya a finales de enero, se ve improbable que la tercera semana de abril la oposición tenga 3.800.000 firmas para ir al revocatorio. No luce práctico que eso pueda ocurrir de esa manera. Vamos a suponer que ocurre y que con las firmas el Consejo Nacional Electoral se ve obligado a ir al revocatorio. Maduro tiene ya 3 años en el poder. De hecho, el revocatorio es una figura legal que introdujo Chávez, ¿verdad? Correcto. Chávez sí. era un campeón del revocatorio. Claro. Porque los ganaba todos, claro. Sí. ¿Qué tiene que ocurrir el día que se vota sí a que Maduro termine su mandato de 6 años o no que no lo termine, que se vaya a su casa? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cuántos votos tiene que sacar la oposición? Sí, la oposición tiene que sacar, aunque sea un voto más de lo que se produjo para elegir al funcionario. Ok. ¿Ah? Aunque sea un voto más. Un voto más. Y además, perdóname, debe
haber participado en el proceso electoral por lo menos el 35% del padrón electoral. Ok, arriba de 35% de participación y sacar más votos de los que sacó Maduro el 2013. Sí, señor. Porque entonces, Maduro el 2013 sacó 7.587.000 votos. Si en el revocatorio la oposición saca 7 millones de votos contra Maduro, no alcanza. No alcanza. Hay que sacar 7.588.000 y para arriba. Y ¿Eso es posible? Además de que hay que sacar esa cantidad de votos, debemos tener un Consejo Nacional Electoral capaz de reconocer eso. Ya, exactamente. Porque fíjate, en la elección del 6 de diciembre, sí, la oposición sacó un poquito más de votos de los que sacó Maduro el 2013. Maduro sacó 7.587.000, sí. La oposición sacó 7.726.000. Sí. O sea que más o menos 150.000 votos más. Correcto. Si todos los que votaron por la oposición el 6 de diciembre votan no a Maduro, se tiene que ir. Sí, lo que pasa es que hay que reconocer la características del Estado venezolano para uno darse cuenta que el boicot permanente que el gobierno tiene a toda salida democrática, sí, lo va a usar a fondo. Yo he dicho mucho sí, o sea que tú crees que no ganarían el revocatorio. No, sino que viene el tema de las firmas, viene el tema de las impugnaciones, si nos han quitado unos diputados recientemente elegidos, de una manera descarada, de una manera grosera, y ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió con el revocatorio de Chávez. Sería ingenuo pensar que nos van a permitir libremente recoger las firmas necesarias. Sí, entiendo. Porque además es muy fácil para ellos decir, bueno, muy bien, ustedes sacaron más votos que nosotros, pero qué pena que no llegaron a 7.588.000. Claro, le faltaron 10 votos. Sí, es solo cuestión de robarse un puñado de votos y rebajarlos por debajo de la valla. Se ve como muy fácil para ellos, acostumbrados a burlar la soberanía popular, lo que el pueblo quiere. Claro. Se nota como demasiado fácil hacerlo. Solo, digamos, para llegar hasta el final en este escenario, en esta hipótesis. Del revocatorio. Sí. Si la oposición saca más votos de los que sacó Maduro el 2013, o sea, arriba de 7.588.000, ¿qué pasa? ¿Maduro tiene que renunciar? ¿Quién asume? Asume el vicepresidente y tiene que convocar a un proceso electoral en los 30 días siguientes. ¿Quién es el vicepresidente? ¿Arreaza o Aristóbulo Istúriz? ¿Ya no es Arreaza? No, él lo despidió, Maduro lo despidió y puso a Aristóbulo Istúriz. ¿Por qué hizo eso? Bueno, dicen que primero que Aristóbulo es un hombre que tiene más capacidad de entenderse con la oposición. Él fue militante de Acción Democrática, es un hombre que tiene esa inclinación es más conciliador. Es más conciliador. Asume Aristóbulo. En 30 días hay elecciones. En 30 días. Debiera haber, sí. ¿El revocado, el depuesto, en este caso Maduro, puede ser candidato? No, por supuesto que no. No, tiene prohibido. Ya está, ya queda fuera. Está fuera de toda posibilidad. Sí, bien, ok. Entonces, este es un escenario. El escenario A, referéndum revocatorio, hay que sacar 20% del padrón en firmas. Correcto, 35% mínimo de participación. Y un voto más de... Un voto más de los que sacó Maduro el 2013. Así es. ¿Tú no aconsejas ese escenario? No, a mí no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque yo pienso que la solución para Venezuela tiene que ser un poco más radical. Tan fuertes son las trabas que hay para el funcionamiento de la democracia, como fuerte debe ser la respuesta a eso, para tratar de derrumbar esas vallas que tenemos por delante. Te voy a rogar que nos esperes 2 minutitos, que corremos a la publicidad y luego te voy a preguntar cuál es entonces, dentro de la Constitución venezolana, la alternativa que tú recomiendas para sacar a Maduro. Claro. Regresamos con el doctor Ley después de la pausa. El jurista venezolano Carlos Ramírez, conocido como el doctor Ley, se sabe las leyes venezolanas mejor que nadie y las explica con meridiana claridad, nos está explicando cuáles son las 2 o 3 opciones que la propia Constitución venezolana contempla para que la oposición que ahora domina el Congreso, la Asamblea Nacional, pueda tratar de remover del poder a Maduro. Tú has dicho que el revocatorio no te gusta porque le ofrece al gobierno y a los poderes que ha copado el gobierno, el electoral, el constitucional, la posibilidad de entorpecerlo, ¿no? De meter la mano, sí. De meter la mano. De decir, no han llegado al número de firmas requerido,
o decir qué pena no sacaron más votos que Maduro, el 2013 se quedaron cortos. ¿Qué otro camino o qué alternativa sugieres, aconsejas tú, Carlos? Yo estoy defendiendo la tesis de la Asamblea Nacional Constituyente. No sé si recuerdas que en la anterior entrevista que tuvimos acá, presentando mi libro el proceso constituyente, sobre el proceso constituyente de 1999, el proceso chavista, yo decía que en Venezuela tenemos que llegar al reconocimiento que la Constitución válida es la que antes existía, la de 1961, porque esta Constitución actual se montó sobre el fraude de aquella. Más sin embargo, la política es cambiante. Entonces, ahora tenemos, si nos vamos a levantar una lucha amparados en la Constitución, tenemos que atenernos a ella. O sea, que tú crees que para cambiar de gobierno hay que cambiar primero la Constitución. Para sacar a Maduro hay que escribir una nueva Constitución. Claro, eso fue el proceso que hizo Chávez. Pero Chávez lo hizo una vez que él ya había ocupado el poder. Porque había democracia y se le permitió tomar el poder. Pero ahora se ve improbable que Maduro y Cabello permitan que al mismo tiempo que hay una Asamblea Nacional opositora se instale una Asamblea Constituyente opositora. Claro, pero yo lo que digo es, paralelamente al proceso constituyente, se puede hacer a partir de la Asamblea Nacional y de la mayoría que tenemos en la Asamblea Nacional, el procedimiento de modificar las leyes, la ley que rige el Tribunal Supremo de Justicia, y se puede modificar la ley del Consejo Nacional Electoral. O sea, claro, actualmente la Asamblea Nacional puede cambiar ambos instrumentos, sí. Instrumentos de poder. Sí, así es. Sí. Cambiar a los 13 jueces que fueron nombrados en diciembre en el Tribunal Supremo entre gallos y medianoche. La Asamblea tiene ese poder autónomo. Sí lo tiene, porque esos funcionarios, esos 13 magistrados que fueron nombrados en diciembre por Diosdado Cabello, de una manera violando groseramente la Constitución, el procedimiento establecido en la misma Constitución y en su propia ley para nombrar a esos magistrados fue una cosa escandalosa. Entonces, como eso lo hizo la Asamblea Nacional, los designó bajo una figura que es un acto administrativo, que fue la decisión. Eso no es una ley, el Congreso no hizo una ley, la Asamblea Nacional no hizo una ley para nombrar a esos magistrados, hizo un acto administrativo, y los actos administrativos se pueden modificar, se pueden reformar, se pueden derogar por el mismo órgano que los dicta. Pero tú sugieres la Asamblea Constituyente, permítame que yo aquí haga de abogado del diablo. La Asamblea Constituyente, ¿cuánto tiempo tiene que sesionar habitualmente una constituyente para escribir una nueva Constitución? No es corto. En la anterior... ¿Un año? Le dieron 6 meses. Ah, le dieron 6 meses. Claro, ya se pasó y... Generalmente es un año, más o menos. No hay una regla sobre eso. ¿Y podría, dentro de la ley venezolana, estar la Asamblea Nacional actual, elegida por el pueblo, y también una otra constituyente? Claro, porque la constituyente en este caso, que fue lo mismo que hizo Chávez, está escrito en esta Constitución que hicieron. ¿Cuántos integrantes tuvo aquella constituyente? Diputados, dices tú. ¿Los que escribieron esa Constitución? 200, casi 200 diputados. Ajá. Pero el tema es que en la medida en que la constituyente se instala, de una vez asume todos los poderes. Le queda sometido a su potestad todos los poderes públicos. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, todo queda supeditado, es el órgano supremo de dirección del país, asume la dirección del país. Por lo tanto, también queda supeditada a la Asamblea Nacional. Todo. Pero yo creo que esa no es la mejor salida, perdóname la discrepancia, porque primero, dura mucho tiempo. Y segundo, se supone que la Asamblea Nacional ya está allí para escribir las leyes, o para modificar las leyes, para hacer enmiendas constitucionales. No basta con que la actual Asamblea Nacional haga una enmienda constitucional recortando el mandato del presidente. Porque el problema no es solo el mandato del presidente. Si no se desmonta el aparato que tiene infiltrado el socialismo del siglo XXI, que tiene completamente alterado en la institucionalidad venezolana en todos los niveles de poder, si eso no se desmonta, Jaime, no hay una salida parcial. Una salida parcial significa un revocatorio, una modificación por enmienda, una modificación por reforma de la Constitución. Eso no va a ser posible, porque siempre lo va a impedir. Vamos a tener por delante la sala constitucional del Tribunal Supremo. Así es. Que va a decir, lo que ha aprobado la Asamblea Nacional... no vale.
lesiona la Constitución, Así es nulo. eso es así. Sin embargo, ¿la Asamblea Nacional tiene facultades legislativas para cambiar la Constitución? La Asamblea Nacional. Sí. ¿Puede cambiar la Constitución? No. No entera, un artículo. Bueno, tenemos dos maneras de cambiar la Constitución. Tenemos la enmienda, que es una manera de meter un artículo o modificar un artículo. Correcto. Ok, eso lo puede hacer la Asamblea Nacional. Por eso. Y el artículo que dice que el presidente tiene un mandato que dura 6 años, lo cambia al presidente tiene un mandato que dura 4 años. Sí, pero entonces esa ley, esa modificación, no va a valer para el que ya está funcionando. Las leyes no Si tienen vale efecto para retroactivo. atrás. De manera que así no nos sacamos de encima a Maduro. No. O sea, y si es por esa vía de apenas con una enmienda constitucional, habría que tener una operación quirúrgica para ver cuáles son las normas que vamos a modificar para poder salir de esta gente del poder. además entiendo que hay que tener mínimo 2/3 para hacer la enmienda constitucional y si tienen 109 ya no llegan a 2/3. No, sí se llega, porque al haber sacado estos, fueron 5 diputados, 4 diputados. 3 de la oposición y uno de ellos. Se redujo el número de integrantes de la Asamblea Nacional. No puede decirse que son 167. Ahora son 163. Son 163. Entonces las 2/3 partes hay que sacarlo en base a 163, que lo tenemos todavía. Pero sí hay que tener 2/3 partes para hacer una enmienda constitucional. Sí hay que tenerla, sí, claro. Ok, o sea que entre revocatorio, constituyente y enmienda constitucional, usted, doctor Ley, vota por constituyente. Sí, no tengo ninguna duda que el procedimiento constituyente, eso sí, paralelamente al proceso constituyente, ir buscando el modo de cambiar inmediatamente lo que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos que ir a la publicidad brevemente. Para convocar a unas elecciones, a Asamblea Constituyente, ¿solo hace falta que el Congreso lo decida? Sí, correcto. Nada más. Nada más. Es el Congreso quien convoca. La Asamblea Nacional, sí. ¿El Consejo Nacional Electoral no le puede decir Por sí al Congreso? solo no, por el contrario. Una vez que lo aprueba la Asamblea Nacional, le pasa la instrucción al Consejo Nacional Electoral para que instrumente aquello. Correcto. ¿Y cuántos miembros tendría esa constituyente? Yo creo que es un número similar al que tiene el Parlamento actual. Similar, 167 parlamentarios. Ya, más o menos. Más o menos, sí. Y basta con que la oposición tenga la mayoría simple, si son 167, digamos 84, para que salga la constitución que quiere la oposición. Así funcionó la Asamblea Nacional Constituyente de Chávez. Sí. Simple. Claro. No, pero ellos acuérdate lo que ocurrió en Venezuela con esa constituyente, que ellos hicieron un fraude y con una cantidad un porcentaje determinado de los votos a su favor, se quedaron con el 90% de los escaños. Claro. Mientras que la oposición tuvo el 20% de los votos y apenas le dieron 5 diputados. ¿Esas elecciones para la constituyente se celebrarían este año 2016? Eso es inmediato. Inmediato. Sí. ¿Se puede celebrar en junio o en julio? Se puede hacer ya. Más rápido que el revocatorio. Por supuesto, y no hay que estar recogiendo firmas. No hay que recoger firmas. Doctor Ley, usted lo explica clarito. Regresamos después de la pausa y les voy a contar dónde pueden encontrar ustedes semanalmente al doctor Ley en internet, que hace unas cápsulas de 8 minutos deliciosas para explicar cómo sale Venezuela del pantano en que se ha enfangado. Regresamos después de la pausa. Gracias. Don Carlos Ramírez, el doctor Ley, que se sabe la Constitución, las leyes venezolanas en profundidad y que nos está explicando por qué, en su opinión, para salir de Maduro hay que ir no a un revocatorio después del 14 de abril, sino a una asamblea constituyente, que en un plazo de medio año escriba una nueva constitución, la promulgue, correcto, desmonte las instituciones copadas por el chavismo, como el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, y allane el camino para unas elecciones democráticas y transparentes. Sin embargo, Carlos, tengo la impresión de que esto es wishful thinking. Sí. Estamos soñando un cuento de hadas, ¿no? Déjame aclarar que el tema del planteamiento de la salida constituyente es de Leopoldo López. Ese es el planteamiento de él. Desde la prisión. Desde la prisión y de su partido, el Voluntad Popular. Sí. Son quienes han hecho el planteamiento de la constituyente. Pero Capriles... Y está aprendiendo mucho en el sector opositor. ¿Ah, sí? Sí, está aprendiendo. Pero yo no he visto a Capriles ni a Borges, ni para el caso a Henry Ramos Alú, pronunciarse sobre ni la constituyente ni el revocatorio. Como que no tuvieran urgencia.
yo tengo conocimiento de que dentro de la oposición, como sabemos, es plural, porque es democrática y lo democrático es plural, es natural. Sí, claro, no es una secta. No es una secta y hay diversidad de opiniones. Hay distintas maneras de enfocar la situación y la salida. Lo que es Capriles, por ejemplo, y el primer partido que hay en el país, que es Primero Justicia, según la cantidad de diputados que tiene asignado, sí, ellos no tienen ese planteamiento. Ellos están dentro de la idea de llegar hasta el 2019 a las elecciones presidenciales. Para que Maduro tenga que aguantar el costo de las medidas impopulares. Sí, ese es el planteamiento que ellos tienen. Hay ¿Tú otros no sectores. respaldas esa...? No, es que el país no aguanta eso. Claro, 3 años no más lo de aguanta. Maduro no. Además, ese planteamiento supone que Maduro va a tomar las medidas correctivas impopulares. Así y es. yo creo que no las va a tomar. Ni Maduro las va a tomar, ni el pueblo lo puede aguantar. Correcto. Ya no hay nada, ya no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Sí. Y se puede medir lo que va a haber dentro de 2 o 3 meses al sitio donde llegan los barcos cargados de alimentos y de medicina, porque en Venezuela todo se importa. Sí. Esta gente ha acabado con todo el sistema productivo venezolano y no hay ni un barco. Ayer había un barco. O sea, y eso tarda 2 meses en lo que llega al puerto de La Guaira y desembarcan las cosas, se tarda 2 meses. Increíble. Hay un barco nada más. O sea, ya es una crisis humanitaria. Hay una crisis humanitaria. Bueno, hemos mencionado 3 salidas constitucionales para sacarnos de encima a Maduro. ¿Hay alguna otra, siendo ingeniosos? Fíjate una cosa, que en el último, tú me estás promocionando mucho al doctor Ley, sí, cosa que te agradezco. En este programa que sale hoy de doctor Ley, nosotros estamos entrando a analizar el tema de la nacionalidad de Maduro. Si es verdad que Maduro tiene doble nacionalidad, venezolano-colombiana, Maduro está usurpando el cargo de presidente de la República. A él le tomó el juramento que le permite acceder al cargo la Asamblea Nacional, que en ese momento dominaba Diosdado. Sí. Esa Asamblea Nacional puede revocar ese mandamiento, ese juramento. Solo la Asamblea Nacional actual tendría que demostrar que Maduro, además de ser venezolano, es colombiano. Correcto. Porque, nacido en Cúcuta. O de hijo de colombiano, como la Constitución de Colombia lo dice, el artículo 91 creo que es de la Constitución de Colombia. Basta con que sea hijo de una colombiana. Sí, señor. Y con solo probar eso, la Asamblea Nacional lo puede destituir. Por supuesto, porque si se demuestra que Nicolás Maduro es colombiano, tiene la nacionalidad colombiana, que por cierto no tenemos nada contra Colombia. Colombia es un país hermano y grato y querido. Muy querido, muy querido. Sí, estamos hablando de la Constitución venezolana. Además, Maduro estaría haciendo un crimen contra su patria colombiana, si en verdad fuera colombiano, con lo que hizo en la frontera, el cierre de la frontera. Sí, claro. Sería una traición a su patria colombiana y estamos pidiendo que se haga una investigación en Colombia también. Pero, don Carlos, doctor Ley, es bien difícil que la Asamblea Nacional Venezolana encuentre la bendita partida de nacimiento y pruebe que Maduro nació fuera de Venezuela. No es que solamente, porque hay 2 posibilidades: que haya nacido fuera o que la mamá o el papá sean colombianos. Y ya hubo una movilización en ese sentido, un grupo de venezolanos encabezado por un exdiputado, Walter Márquez, un diputado muy peleador. Se fueron con un grupo de venezolanos a Colombia, estuvieron 8 meses investigando y trajeron documentos que los estoy presentando aquí en Doctor Ley. Doctor Ley, ha sido como siempre brillante tu participación. Si lo quieren encontrar en YouTube, busquen Doctor Ley. Sale todas las semanas. ¿Qué día suben tus intervenciones? Cuando el viento sopla bien, salen los lunes. Son intervenciones de 8, 9, 10 minutos, pero tienen 500.000 de espectadores cada una. Claro, tenemos un gran éxito en Facebook, que también está, y en YouTube. El programa Doctor Ley, con mi nombre también, Carlos Ramírez López, Doctor Ley, ahí lo pueden encontrar. Y está a la orden, Jaime. Te invito a que vayas un día a un programa de Doctor Ley. Me encantaría, eres un campeón. Toda la suerte del mundo para ti. Muchas gracias. Sigo agradecido por tu actitud ante el tema venezolano. Al contrario, es mi deber y yo te agradezco. Don Carlos Ramírez, el Doctor Ley, búsquenlo en YouTube. Muchas gracias y hasta pronto, Carlos. Gracias a ti, gracias. Jaime. Mañana viene el empresario venezolano Nelson Meserane, dueño del Diario de las Américas, no se lo pierdan. Y gracias a Gustavo y a Silema de Santa Marta, Colombia. Gracias por hoy. Buenas noches. Hasta mañana.